tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. En medio de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, el secretario del ramo, Pedro Joaquín Caldwell, advirtió que atrasar su aprobación pone en riesgo la inversión y la generación de empleos. Dijo que estas leyes deben aprobarse antes de julio para instrumentarlas y comenzar a ver los primeros beneficios en 2 años. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía. Secretario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, secretario. Buenas noches. Reforma energética, se dice, la clave para el crecimiento, para detonar el crecimiento en el país. Lo que se aprobó en términos de reforma constitucional ha sido reconocido prácticamente, pues incluso a nivel internacional. Siempre el problema de legislar las leyes secundarias, que son, ahora sí que el punto fino, que es la parte práctica. Algunos dicen que ahí está el diablo en los detalles. Esta es una parte fundamental que tendrá que salir además, como se dice, rápido y bien. Sí, es clave que logremos una legislación secundaria que se corresponda con el espíritu de apertura, de libre concurrencia y libre competencia que ya trae el decreto constitucional. Y para pasar a la fase de instrumentación de la reforma, pues necesitamos las leyes secundarias, ¿no? Son vitales. Hay que precisar que afortunadamente el decreto constitucional tiene 21 artículos transitorios donde se dibuja el nuevo modelo, lo cual obliga a que la legislación secundaria se ajuste dentro de ese nuevo marco legislativo y que en muchas cosas sea confirmatoria de él y en otras vaya precisando particularidades indispensables para la operación de la reforma. Ahora, en ese mismo sentido, la reforma, hemos hablado mucho del tema de petróleo, y ahí está, y todavía habrá una discusión, pero está el tema de electricidad al mismo tiempo, y el tema de, por supuesto, la conexión entre ambas. ¿Hasta dónde este tipo de reforma, con las leyes que estarían por aprobarse, cambiaría el país, dice usted, en un plazo de 2 o 3 años? Mira, qué bueno que preguntas sobre la reforma eléctrica, porque es una reforma realmente energética, no solamente es una reforma de hidrocarburos. Y si bien la reforma en su vertiente de hidrocarburos es la que nos va a dar acceso a capital y tecnología que requerimos para explotar nuestro petróleo que está en aguas profundas y en áreas no convencionales, y nos va a dar incremento en la renta petrolera, la reforma de la competitividad económica es la eléctrica, porque las tarifas eléctricas en México han alcanzado unos precios estratosféricos. Estamos simplemente fuera de mercado si nos comparamos con nuestros socios comerciales de América del Norte, o no solo con eso, incluso con América Latina. Muchos de ellos. Somos uno de los 3 países con tarifas eléctricas más caras en América Latina. Entonces, la reforma trae una amplia vertiente de cambios eléctricos que creemos que pudiera empezar a ofrecer resultados a partir de 2 años. No vendría una transformación en 2 años porque la implementación de la reforma es muy larga, es un proceso largo, pero sí creemos que a partir de 2 años, si logramos incrementar nuestra capacidad, sobre todo de generación de gas, podemos alcanzar tarifas eléctricas un poco más competitivas. Al respecto, creo que la discusión pública ha sido un poco extraña porque pues el petróleo tiene una dimensión histórica muy particular en México, desde la expropiación del general Cárdenas, pasando luego por el descubrimiento de ese inmenso manto que fue Cantarell. Hay como la visión pública de que esto tiene que ver con riqueza y creo que lo importante de la reforma energética es cómo la energía la vamos a poder utilizar para el crecimiento del país. Es decir, la energía en sí misma o el petróleo en sí mismo no nos va a hacer muy ricos. Lo que nos puede hacer un país exitoso es el uso de la energía para el desarrollo de todo lo demás, y creo que en esa dirección va la reforma. ¿Por qué no hemos podido mover el debate público en términos de esto? Estamos trabajando por el abasto energético, por lo que usted decía ahorita, tarifas más accesibles para que haya más generación de empleos. ¿Por qué no nos podemos salir del tema histórico y entrar a esto? Porque creo que ha predominado la carga histórica que hay sobre el tema de hidrocarburos y una visión cultural que hay
en muchos compatriotas de ver el petróleo desde una lógica política ideológica y desprendiéndolo de su valor económico, sin despreciar el valor estratégico de los hidrocarburos. Es fundamentalmente un insumo de la economía, sobre todo en un entorno globalizado. No eres competitivo si no cuentas con costos de energía eléctrica competitivos. Entonces ha predominado el falso dilema de privatizar o no privatizar, ¿verdad? Cuando el debate energético es mucho más profundo que eso. Secretario, suponiendo que las cosas van bien y que para principios de julio ya tenemos las leyes secundarias aprobadas, hay que hacer cambios institucionales dramáticos en todo el sector energético, constituir nuevas instituciones. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar estar listos ahora sí, con todo ese cambio institucional, con las nuevas leyes, para empezar a recibir la inversión y empezar a crecer y generar esos insumos? Yo estimo que la fase de instrumentación de la reforma nos puede llevar 2 años. 2 años. Tenemos que fortalecer los órganos reguladores, ¿sí?, que juegan un papel vital en un modelo energético como estos, donde el Estado no cede su rectoría, sino que la ejerce de una manera mucho más moderna y con más sentido económico. Necesitamos crear o fortalecer los organismos públicos como el SENACE para la red eléctrica, como el SENAGAS para la red de gasoductos. Necesitamos establecer ya el Fondo Mexicano del Petróleo. Necesitamos instrumentar en el tema de exploración y extracción de hidrocarburos. Requerimos culminar el proceso de Ronda Cero, claro, para poder delimitar los campos que corresponden a Pemex y los campos que el Estado podrá licitar abiertamente a empresas privadas o a empresas productivas del Estado. Entonces, todo eso es un periodo, yo calculo, de alrededor de 24 meses que nos puede llevar ir dando estos pasos y vitales. Luego, a partir de eso, empezar a generar ya los procesos de inversión que también llevan... Nosotros estimamos que si contamos a fines de junio con la legislación secundaria, Ronda Cero, de acuerdo al decreto constitucional, la tendríamos que culminar antes de septiembre, a más tardar septiembre. Y podríamos estar haciendo la Ronda 1 a principios del 2015, que sería la primera licitación. Los procesos licitatorios en materia de exploración y extracción son largos, porque las empresas requieren conocer las bases de licitación y luego un periodo lo suficientemente amplio para evaluar las condiciones geológicas y comerciales con las que pueden participar. Ha habido una oposición por parte de la izquierda al proyecto, básicamente a partir de esta idea de que insisten en el tema privatización, o que esto es una privatización. Y por otro lado está pues la preocupación de distintos actores, figuras públicas, como el caso de Cuarón. Creo que la temática de cómo tener la certeza de que se va a trabajar en este proceso de explotación de petróleo, de gas, etcétera, electricidad, de forma transparente, y que el Estado tenga la salvaguarda de lo que sería el gran negocio del petróleo y la energía. Creo que es un tema que es importante plantear, cómo se traspasa del modelo totalmente cerrado a un modelo abierto, sin que esto implique un riesgo también de perder el control, secretario. Este es un tema donde el presidente de la República nos instruyó de ser muy amplios y muy precisos en materia de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que es la reforma legislativa que en estos rubros nace más rica en México en los últimos años. Por ejemplo, el proceso licitatorio no concede facultades discrecionales a una sola entidad pública para asignar en solitario o de manera discrecional los contratos. Tienen que intervenir 4 instancias del Estado mexicano. La Secretaría de Energía, que selecciona los campos, fija lineamientos técnicos de los contratos. Hacienda, que fija las condiciones económico-fiscales. Pero luego la fase de licitatoria sale propiamente de la administración pública centralizada
y pasa al órgano regulador, que tiene autonomía técnica y de gestión, para que este órgano regulador haga la licitación, adjudique los contratos, los supervise, los administre, pero no participa de las liquidaciones económicas de los contratos. Aquí entra en juego un cuarto instancia, que es el fideicomiso público, que se va a crear dentro de Banco de México, que es el Fondo Mexicano del Petróleo para el Desarrollo y la Estabilización, que es el que va a hacer las liquidaciones de los contratos y el que va propiamente a administrar la renta petrolera, porque salvo el impuesto sobre la renta y el IVA que van a ingresar a la Tesorería de la Federación, los productos, derechos, regalías y aprovechamientos van a este Fondo Mexicano del Petróleo. Esto probablemente ayude a que produzcamos, a eso esperamos, mucho más gas en el futuro y gracias a eso electricidad más barata. Pero de aquí a que eso ocurra faltan pues un rato, algunos meses, algunos años, y nos urge. Yo tengo entendido que hay escasez de gas ya en el centro del país para la instalación de nuevas empresas, no sé si estoy en lo correcto, sí tenemos problemas ya en algunas partes con electricidad, y para eso entiendo que estábamos trabajando en un nuevo gasoducto grandote, Los Ramones creo que se llama. ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer de aquí a que esta reforma pues empiece a generar nuevos proyectos? Ciertamente, a fines de la administración anterior y principios de la administración del presidente Peña, tuvimos alertas críticas de gas. Y por falta de producción, por la caída de la producción en México y porque no hemos expandido lo suficiente la red nacional de gasoductos. En tanto abrimos el mercado a la producción de gas, a que vengan nuevos jugadores, vamos a importar gas. Estamos trabajando en este momento en 4,000 kilómetros de gasoductos. Uno que es conocido con el nombre de Los Ramones 1 y Los Ramones 2, que ya está en proceso. Vamos a importar gas tejano. Y el otro está del lado del noroeste del país. También nos vamos a conectar con los Estados Unidos. Los precios del gas son regionales en el mundo. Entonces, Norteamérica, por su revolución energética, tiene una sobreproducción de gas y se le han desplomado los precios. Están a 3.50, cuando mucho llega a 4. En beneficio de la industria manufacturera. Está generando la reindustrialización de Estados Unidos. Pero Asia está casi en 17 y Europa está entre 11 y 13 dólares por pie cúbico. Entonces, ya tenemos el primer permiso para poder importar gas y estamos haciendo la interconexión. Y mientras tanto, de esta manera vamos a lograr acceder a este insumo que es vital para la generación eléctrica. Sí, lo que no nos podemos dar el lujo, secretario, es de ver el desarrollo que se está dando Estados Unidos, ahora sí que por la televisión, sino hay que montarse precisamente en ese desarrollo. Una muy buena parte de los procesos que Estados Unidos había mandado a otras regiones del mundo por cuestiones económicas están empezando a regresar hacia los Estados Unidos, incluyendo una muy buena parte de procesos que se habían mandado a México. Y esta suerte de desvinculación desafortunada, diría yo, que se dio o se ha venido dando durante los últimos 2 años, el factor fundamental es el energético. Podemos tener ventaja comparativa en costos laborales, pero en la energía, que es la parte fundamental manufacturera, ciertamente estamos rezagados. Pues eso nos condena a ser un país que ante altos precios de energía, si no los bajamos, pues vamos a competir siempre depreciando nuestros salarios, ¿no? Es correcto. Sí. Es inadmisible. Y también esto nos demuestra uno de los cambios culturales que necesitamos los mexicanos en la manera en que nos relacionamos con la energía, porque somos muy introspectivos y vemos mucho lo que está pasando aquí al interior del país, pero no oteamos lo suficiente lo que pasa en el exterior. Y aquí, allende nuestras fronteras, se está dando la revolución energética más grande del siglo XXI y los norteamericanos ya no van a necesitar petróleo mexicano porque van a ser autosuficientes. Están llegando a producir ya, están a poco tiempo de producir casi tanto petróleo y gas como hoy produce Arabia Saudita. ¿Quién iba a decir eso hace 5 años? No. Y esto está asociado a la velocidad del cambio tecnológico, ¿no? Y esto habría que meterle velocidad en el caso mexicano. Uno pensaría que finalmente esta reforma, aunque llega tarde, es ahora sí que la última parada. Ciertamente sí.
todas las tendencias que tenemos de los datos duros en el sector energía nos marcan declinación en producción de crudo, declinación en producción de gas, declinación en producción de petroquímicos, estamos en gasolinas. Entonces, ya este trimestre fuimos deficitarios en la balanza comercial energética, ya este trimestre. Entonces, la gran paradoja de México es que el modelo que construimos, donde solamente la empresa del Estado podía hacer todo, lo tenía que hacer sola, y donde esta empresa no podía llegar, ninguna otra más podía hacerlo, nos estaba llevando a poner en peligro la seguridad energética de la nación. Nos íbamos a convertir en un país importador de productos petrolíferos. Y bueno, finalmente esperemos que con esta reforma esto se evite, al menos en el mediano y largo plazo. Pedro Joaquín Robles, secretario de Energía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme a participar en el programa. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El reporte Doing Business Subnacional 2014 del Banco Mundial reveló que los estados de Colima y Aguascalientes se mantienen como las principales entidades con el mejor clima para hacer negocios en nuestro país. En los últimos lugares se ubican Guerrero, Baja California, Morelos y el Distrito Federal. En el reporte se evaluaron 4 aspectos: apertura para una empresa, facilidades para la construcción, registro de propiedad y cumplimiento de contratos. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Florencia Valero, coordinadora del reporte Doing Business Subnacional México 2014. Florencia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es lo que hace este análisis, este reporte? ¿Dónde se pueden hacer negocios de manera mucho más fácil? ¿Qué es o cuáles serían los indicadores principales para ello? Bueno, primero que nada, gracias por recibirme y gracias por darle importancia a este reporte. Quisiera decir que es el 5º reporte que se hace en México. México fue el primer país que hizo un reporte subnacional y después de ahí han hecho varios países estos reportes. Y la diferencia que hay entre un reporte subnacional a un global, y me gustaría hacer esta mención, es que estudiamos mucho más a fondo los procesos que hay. El Banco Mundial publica anualmente el Doing Business Global y digamos que lo miden en 189 economías, ¿no? Entonces se va por todo el mundo en diferentes idiomas, usos horarios, y lo hace muy bien, pero no se mete a los detalles, no habla con las personas. Este es un estudio muy, muy detallado. Tenemos voces de los empresarios, tenemos la opinión de los servidores públicos y buscamos historias que lo fundamenten muy bien. Entonces, por eso creemos que tenemos historias muy concretas y que son muy sustentables, ¿no? ¿Cuál sería, ya hablamos un poco de los indicadores, qué pasa en el país, cuáles son los estados, por qué avanzan unos y retroceden otros? Mira, en primer lugar, la buena noticia de este reporte es que todas las entidades federativas avanzaron. Siempre va a haber un primer lugar y un 32. En este último lugar, bueno, sí le quedó al DF, y Colima y Aguascalientes se mantienen adelante. ¿Por qué? Porque siguen reformando. Nunca se están esperando a ver los demás qué hacen o a quedarse, digamos, dormidos en sus laureles, sino que van viendo que tienen que digitalizar, que tienen que modernizar, que tienen que capacitar a su gente, que tienen que hacer simplificación administrativa, y van sumando. Primero se sumó digamos, el gobierno estatal, luego el municipio, y ahorita estamos con el Poder Judicial. Ahora, aunque digamos que todas hagan cosas, también es contra ti mismo que vas avanzando, pero también te mides el avance en función de qué tan rápido avanzan los otros, ¿no? Entonces también eso te ubica en alguna posición en el ranking. Pero lo más importante no es un ranking aquí, sino es el avance, las reformas que hay en todo México. Y puedo decir que en materia de mejora regulatoria, este es un reporte que encontramos reformas, mejoras en todo el país, y es muy importante porque ¿qué quiere decir? Que ya estamos penetrando en cada una de las áreas de las entidades federativas. Y es muy importante porque cada vez que vamos a un municipio que se mide en este reporte, es muy difícil saber si el presidente municipal te va a entender, porque cada vez que cambian, que si no hay reelección, y bueno, y demás temas que pasan, ¿no? Dejan este tema de lado, pero ya los municipios, aunque se vayan, aunque estén un poco, menos tiempo, se están sumando a este esfuerzo, y eso es muy importante, es una nueva realidad. Al respecto, se miden distintos indicadores que tienen que ver con, digamos, la regulación que permite que una empresa pueda instalarse o no y pueda funcionar. Uno de estos indicadores que a mí me preocupa mucho es el de cumplimiento de contratos, porque ese no depende exclusivamente del gobierno, sino que depende sobre todo del Poder Judicial, como ahorita decías. Ahí, ¿cómo estamos? Porque en el otro creo que sí se avanza un poco, pero en cumplimiento de contratos, ¿cómo lo ven? Bueno, ahorita la verdad es que estamos
gratamente sorprendidos porque se han hecho varias modificaciones. Primeramente, en muchos estados ya hay juzgados especializados mercantiles. Antes uno llegaba digamos, a su lugar y veía, bueno, ¿en dónde pongo mis papeles? Porque tengo una querella comercial. Ahora ya mercantiles. Entonces, una cosa es que ya haya en muchos estados esto. Y después los juicios orales mercantiles. A México le está dando también un nuevo posicionamiento en el mundo. Eso el Banco Mundial lo ve muy bien. Ahorita se tomó como un punto muy, muy bueno y falta ver ahora, digamos, cómo se va a implementar, ¿no? Que tenemos ya la capacitación, que se pongan en marcha todas las salas y demás, y empezar ya a tener, digamos, algunos resultados positivos en esta materia. Pero lo que es muy importante, en todo el proceso entrevistamos a varios funcionarios públicos, entre ellos ya fueron los jueces por sí solos, que ya se están coordinando con con los gobiernos estatales para poder trabajar de forma conjunta y elevar la competitividad así en los estados. O sea que es muy positivo y ya se están sumando de forma contundente. Florencia, de alguna manera esto te da un mapa no solamente de cómo van avanzando los estados, sino de su ranking, eso está bastante claro. Desafortunadamente en México pues hay un elemento fundamental que es la inseguridad, es la extorsión, y que a lo mejor puede cambiar brutalmente ese grado de avance o ese ranking, en el entendido de que pues, es difícil modificar la metodología que propone el Banco Mundial. Claro. A lo mejor considerar un vector en donde se mida por parte de las empresas, porque uno puede decir, bueno, sí, me tardo X días en abrir un nuevo negocio y tengo que seguir estas regulaciones, pero además tengo que pagar derecho de piso y además tengo que hacer una serie de cosas, sí te podría cambiar brutalmente. Digo, es muy claro que estados como Morelos pues salen en último lugar, pero si en penúltimo, pero si medimos, por ejemplo, el derecho de piso, igual sale en ultimísimo. Sí, claro. ¿Han pensado en hablar con el Banco Mundial para meter un vector adicional? Pues mira, el Banco Mundial tiene la metodología ya muy establecida, entonces hay cosas que mide y que no mide, ¿no? Entonces aquí medimos nada más tiempo, costo y número de trámites. Esto que tú dices es evidentemente una realidad que vive el país, pero bueno, nosotros sabemos lo que está pasando y no queremos revolver una cosa con la otra, por eso estamos viendo también, ver cómo los estados avanzan ya no solo en el ranking, sino una cosa que se llama ya la distancia, la frontera, que quiere decir que vayan adoptando mejores prácticas. El que Morelos vaya, digamos, atrás, o también Guerrero que pasa, digamos, alguna cuestión también de, bueno, de lo que tú mencionas. O Tamaulipas, y demás. Sí, nosotros nos vamos a ver qué están digitalizando, cómo van, digamos, sus procesos administrativos. No tiene mucho que ver, o sea, con esas cuestiones ya de corrupción o de delincuencia. Tiene que ver con utilizar medios electrónicos para poder accesar a la información, con utilizar portales, con que el ciudadano no tenga que ir 5 veces a una ventanilla para hacer un trámite, sino que vaya una sola vez. Eso es lo que estamos nosotros impulsando. No es quitar los trámites, porque sabemos que hay digamos, un porqué detrás de cada trámite, ¿no? Para la seguridad muchas veces del propio ciudadano, pero es evitar que el ciudadano dé varias vueltas, ¿no? A las diferentes oficinas, sino que ellos mismos en las oficinas ventanilla única. Exacto, se compartan esa información. Eso es lo que estamos midiendo. Lo demás, pues ya, digamos, habrá otros índices que complementen esta información y demás. Y sobre todo, pues que si aquí en México cambiamos de alguna forma, que no se puede, pero digamos la metodología en ese supuesto, ya no sería comparable con todos los demás países que se miden. Entonces ya sería otro ranking diferente, ¿no? Al respecto, el indicador nos dice qué tan fácil es abrir un negocio, que tanto el gobierno ha colaborado para quitar estorbos regulatorios, pero no nos dice, no nos puede decir qué tan exitoso va a ser el Estado, es decir, simplemente cuánto se quitaron los obstáculos. Lo digo porque Chiapas, Campeche, Zacatecas aparecen en los primeros lugares y sin embargo no son de las entidades, digamos, más dinámicas en materia económica. Adicional a esta facilidad regulatoria, ¿qué otro tipo de indicadores crees que serían convenientes para pues, entender por qué algunas entidades no les va bien a pesar de que pues, se ha ayudado en materia regulatoria? Bueno, yo creo que justamente el que algunas entidades que no tengan, digamos, o sea, que estén en los rankings altos, pero por ejemplo Colima ha subido mucho la inversión en Aguascalientes, bueno, tenemos todas las plantas en Guanajuato, que no se diga, ¿no? O sea, sí es referente, por ejemplo, Chiapas, también hemos
visto mucho cómo ha subido la inversión, aunque no tanto, pero yo no sabía que una de las tiendas departamentales más grandes de México, la principal que se vende cosas ahí, o sea, es la de Tapachula porque se exporta mucho hacia Centroamérica, ¿no? Entonces, hay cosas que la gente quiere poner su pyme para para tener su trabajo, y si uno se lo facilita al ciudadano, es cuando va a haber generación económica para abastecer tal vez necesidades que ahí están y que tal vez ni siquiera el gobierno puede apoyar porque están en la informalidad. Son trabajos que ya existen, pero que no están reportando beneficios a la sociedad porque están en la informalidad, que es un gran problema de México, ¿no? Entonces, simplemente queremos subir a esas entidades a ser más digitales, aquí se cabe a que haya mucho más transparencia y a que haya beneficio para todos los ciudadanos y de cierta forma apoyar el empleo formal. Ahora, ¿qué pasa en el Distrito Federal? Tiene su propia dinámica, porque uno pensaría que aquí hay los recursos suficientes, ha habido programas de ventanillas únicas, y sin embargo, aparecer en el número 32, si bien es cierto que otras entidades podrían estar muy cerca, esto es un punto importante porque parecería que al mismo tiempo los obstáculos burocráticos continúan. Bueno, el DF sin duda ha hecho cambios, es una de las entidades que, avanzó junto con otras, y digamos que la composición y el centro político que significa nuestra ciudad le generan, ciertos, obstáculos, puede ser, ¿no? Porque uno se mide toda la ciudad, ¿no? No nada más es un municipio con los demás estados. Aquí tenemos varias delegaciones y algunas son de un partido, otras de otro, y entonces, eso complica un poquito, ¿no? Y después tenemos el registro público pues más grande del país, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el atraso y cómo está todo. O sea, hay que hacer una revisión, y hay muchos estados que han trabajado, por ejemplo, en sus registros y en sus catastros, pero vienen trabajando hace 10 años, no porque lo hayan visto hace 4 y que lo hayan visualizado y que hayan empezado a hacer un trabajo profundo, se van a ver los resultados de forma inmediata. Tienen que hacer un proceso muy largo de digitalización, de ordenamiento de papeles, de archivos y demás para que podamos verlos. Es un trabajo que viene yo creo que va a arrastrar muchísimos años. Por ejemplo, el de Jalisco, que es un registro bastante grande, se tardó en su digitalización y en todo en una reforma fuerte, una estructura alrededor de 8 años. Entonces, el del DF, que es mucho más grande, es un trabajo. Llevan no sé cuántos años ya trabajando en él, y sin embargo todavía hacer el registro, llevarlo, recibir el papel, te puede tardar muchísimo tiempo, ¿no? Meses y meses, y por eso hay gente que tiene, de hecho, no digitalizan, salvo de 2005 para acá, y todo lo anterior, cuando haya un trámite se digitaliza, o sea que se puede uno tardar un siglo más o menos en digitalizar todo. Exacto. Florencia, el que me sorprende muchísimo es el indicador vinculado con facilidades para la construcción. Si hay algún sector de la economía mexicana que ha sido muy golpeado durante los últimos años, y especialmente por regulaciones, es precisamente la construcción. Y no nada más por las regulaciones federales, que ahora dijeron que las ciudades ya no se pueden expandir, o las regulaciones locales, que cada vez están más encima de los propios desarrolladores o edificadores, sino por las propias comunidades vecinales que dicen, todo el mundo quiere una gasolinera junto, pero no junto a mi casa. Exacto. Y me sorprende que hayamos avanzado, porque la verdad es que lo que se ha percibido en los últimos años es que hemos ido para atrás con regulaciones cada vez más importantes a empresas constructoras. Bueno, es que el Doing Business mide casos de estudio concretos, no mide cosas tan complejas como una gasolinera, o no mide el que me van a hacer un edificio junto a unas casas y que los vecinos ya pusieron sus pancartas y van a parar. Eso no mide una bodega muy sencilla en una zona donde se puede poner, o sea, todo está permitido. Y lo que medimos es, por ejemplo, que las autoridades se coordinen entre ellas para hacer las diferentes inspecciones. ¿Y de veras se encuentran esas? Bueno, o sea, es en que un lugar caso, donde sí se pueda. Bueno, es que justamente hay que pensar que ese caso exista para poder, medirlo. Pero la idea no es, crear una nube, sino es decir, coordínense con los de bomberos, coordínense con los que se tengan que coordinar para que no un constructor, un empresario tenga 10 visitas y tenga que firmar la bitácora. Por ejemplo, los que, ¿cómo se llama? El perito que pueda estar firmando en lugar que vaya el del municipio o el de la delegación estar firmando, porque si no firma, entonces ya no, y que lleven sus bitácoras bien
bien hechas. Eso es lo que estamos viendo que va avanzando, todo el proceso. No si los vecinos dicen o no dicen, o si hay una gasolinera o no. Son muchas más cosas que tienen que ver con digitalización, transparencia y un poquito más de, o sea, menos carga de papeleo y de trámites para los empresarios. Finalmente, Florencia, esta situación o este nivel que se ve hoy en México es significativo frente a lo que tenías hace 5 o 10 años. ¿Cuándo se empezó a hacer este análisis y cuál sería el cambio? Pues mira, el primer Doing Business salió en 2005. Hicimos un piloto para 12 ciudades, bueno, para 2 estados más el DF. El DF se mide en el Banco Mundial, aquí se miden las 31, ¿no? Y sí hemos visto muchísimo cambio, primero porque todos los estados pidieron ser medidos. Entonces eso dice, bueno, quiero hacerlo. Y después, además, hemos visto cómo han cambiado radicalmente la forma o la cultura de los ciudadanos encargados de muchos trámites. Saben que su trámite es importante porque si no paran a un ciudadano, paran una actividad económica. Y después de eso dijeron, oye, ¿por qué tengo que ir 5 veces a hacer una misma cosa si yo lo puedo hacer en una ventanilla única? Luego ya están los formatos únicos, luego ya está en línea. Y después ahorita con la iniciativa que tiene ya el gobierno federal de hacer el .gov.mx, que es una ventanilla transaccional que ya va a ser todo en línea, yo puedo imprimir eso, y es el siguiente paso hacia, digamos, que el ciudadano ya pueda trabajar desde su casa, tener una computadora y comunicarse del gobierno de una forma eficiente. Es un cambio, yo sí creo que es de 180 grados. Pues así es, esperemos que esto siga continuándose de esta manera y modernizando todavía una parte que a México le falta para poder estar a nivel internacional. Florencia Valero, coordinadora del reporte Doing Business Subnacional México 2014, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por su tiempo, por la dedicación de leerse el estudio y por invitarme al programa. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero Polar. La discusión de las leyes secundarias de la reforma en telecomunicaciones ha enfrentado a los 3 principales partidos en el Congreso de la Unión. Entre acusaciones de negociar en lo oscurito, panistas y perredistas advierten que no permitirán que se desvirtúe la esencia de la reforma aprobada en 2013. Ahí está el tema, telecomunicaciones muy, muy difícil, por supuesto. Ya está la reforma constitucional, ya está aprobada, ahora vienen estas leyes secundarias y está toda esta temática de quién es preponderante, en qué grupo, en qué sector, y además pues el intento de los preponderantes, fundamentalmente Televisa y Telmex, pues de ver en qué parte del aparato legal pueden conservar cierto tipo de privilegios. Sí, yo creo que todo el mundo sabía que esto iba a estar complicado. Los cambios que se hacen para acabar con los privilegios implican exactamente eso, que el que tenía privilegios los deja de tener y pues nadie se deja, ¿no? Hace lo más que se puede para tratar de evitar este fenómeno y entonces han estado pues defendiéndose en contra de estos cambios, fundamentalmente los más grandes, que además ya fueron declarados preponderantes y por lo tanto van a ser castigados, van a ser obligados a reducir su tamaño. Esto va a notarse todavía un rato más. Desde hace tiempo tenemos legisladores muy cercanos de estos grupos económicos. Es algo que en otras partes del mundo también ocurre. Aquí no lo hemos todavía procesado adecuadamente y además no siempre son transparentes estas relaciones y esto ha ido complicando. No creo yo que en esto haya partido político que pueda decirse absolutamente limpio de las relaciones con estos grupos económicos. Y más que ser una discusión por partido, es una discusión que tiene que ver con qué tanto vamos a lograr que estos mercados sean eficientes, que eso es lo que a nosotros los consumidores nos debe importar, más allá de pues quiénes sean los que estén en ese negocio ganando dinero, ¿no? Sí, la verdad es que en esto de la competencia y de los actores preponderantes, México llegó muy tarde, es una tesis que ha venido manejando Macario desde hace mucho tiempo. Y fundamentalmente esto tiene que ver también con la cultura empresarial. Si uno analiza las medidas que están tomando las grandes empresas a nivel multinacional, normalmente tienen una vicepresidencia que le dicen de compliance o de cumplimiento, que es una vicepresidencia muy importante, y ven qué medidas tienen que hacer para cumplir con la ley. En México aparentemente, pues estas grandes empresotas tienen una vicepresidencia para ver cómo cambian la ley, no para cumplirla. Y tenemos que cambiar la cultura en todos los niveles, precisamente para cumplir con una ley en materia de competencia, en materia de telecomunicaciones,
pues que nos puede poner en la frontera junto con todos los demás países a nivel internacional. No va a ser una cosa sencilla, cambiar la cultura empresarial de este país toma mucho tiempo, llevamos demasiado tiempo fomentando monopolios en este país, más de 70 años de manera consecutiva, y cambiar las condiciones de la noche a la mañana, pues implica cambios brutales. Yo creo que lo que acaba de decir ahorita Ernesto es la clave, no es un problema específicamente de ciertas leyes o de ciertos sectores, es una forma de vida. En México hemos vivido alrededor de esto, donde hay personas con privilegios y personas que no los tienen. Y no solo vivimos así, sino que nos encanta. Es decir, aquí el problema en México no ha sido tratar de hacer iguales las oportunidades para todos, sino a ver cómo le hago yo para colocarme entre los privilegiados y cosecharlo. Cuando se quejan de que en América Latina tenemos una de las más grandes desigualdades del ingreso del mundo, pues sí, porque lo que tenemos en el fondo es esta profunda desigualdad social que acaba de comentar Ernesto, que es el origen de todas estas cosas, incluyendo estos sectores privilegiados o lo como le llaman ahora poderes fácticos, ¿no? Bueno, de una u de otra manera, lo que queda claro es que esta legislación secundaria en telecomunicaciones tiene que ser muy cuidadosa, como también la energética, pero en este caso más, en ser totalmente coherente con la reforma constitucional. No hay Porque duda. si por cualquier tipo de consideración en un sentido o en otro se legisla de manera tal que le permita a una preponderante, a uno de los preponderantes decir, oiga, no, esto está en contra de la Constitución, y la Corte lo acepte, caso, ¿sí? Entonces se va para atrás, pero no solamente se va para atrás esa parte, se va muchísimo, porque entraría todo un litigio de muchos años y volveríamos a estar en esta situación de contracorriente de tiempos. Este tema de los tiempos que tiene que manejarse, hoy todavía se está discutiendo que si la energética se hace en junio, julio, que si el fútbol, que si no. Esta idea de posponer cosas cuando esto es urgente, hay que hacerlo, decíamos ya desde hace tiempo, hay que hacerlo bien, pero hay que hacerlo rápido. Si esto se pospone o se va a una controversia constitucional, porque jurídicamente lo que se votó en la ley no es, digamos, no está en línea con la reforma constitucional, habremos perdido absolutamente todo, incluyendo la propia reforma. Mira, sí nos cuesta y nos cuesta muchísimo, inclusive en términos de proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, cada vez que posponemos un mes más, es un mes más que se va a detener la inversión. Hemos tenido uno de los peores primeros trimestres de inversión extranjera directa, también de inversión nacional, porque los empresarios están esperando a que vengan estas leyes secundarias para tomar entonces ellos sus decisiones. Y sí tiene un impacto, no tomarlo en marzo o en abril o en mayo y mandarlo hasta julio, es un retraso, y entonces pues el pronóstico que está ahorita en 2.7 igual se nos baja un par de décimas de punto a 2.5. ¿Por qué? Porque la inversión se va a tardar, y sin duda alguna pues eso ha venido afectando el ánimo generalizado empresarial, y hay que medirle precisamente cuál es el costo-beneficio. Yo le agregaría, no solamente hay que hacerlas en el marco constitucional, sino además hay que hacerlo con absoluta transparencia. Yo creo que especialmente en la energética y en la de telecomunicaciones es fundamental que todo mundo esté enterado de qué se está aprobando, cómo se está haciendo y cuáles son las negociaciones. La importancia de telecomunicaciones no es únicamente la inversión de corto plazo, que ya bien explicaba Ernesto, sino que en el mediano y largo plazo es determinante, porque ese es el sector que está promoviendo el crecimiento en el mundo. Es decir, la gran revolución tecnológica de la segunda parte del siglo XX son las tecnologías de información y comunicaciones. Si nosotros no podemos entrar en este proceso como están entrando otros países, cuando queramos hacerlo vamos a estar ya muy lejos, y la diferencia sí es muy significativa. En México la penetración de las telecomunicaciones está en el orden del 38% de la población. Esto es menos de la mitad de lo que tienen los países civilizados, pero incluso de algunos países latinoamericanos, con niveles de ingreso como el nuestro más bajo, y tienen una cobertura mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque no tienen el lastre de estos, no monopolios, voy a decir, preponderantes, como les dijeron. Entonces sí es de la mayor importancia, pero efectivamente si no hay coincidencia clara entre constitucional y ley, entonces vamos a tener problemas en la Corte, y esos problemas en la Corte otra vez van a ser los que ya traíamos de años para resolverse. Entonces sí, esto es muy importante, no solo que sea rápido, sino que se haga bien, a ver si lo logramos. Y yo les diría que de una manera muy, muy clara, el tema de estos preponderantes
preponderantes es que cada uno de ellos quiere entrar al terreno del otro. Tendrá que hacerlo eventualmente. Sí. Hay quien dice, no, que Telmex se vaya hasta que termine su concesión. La gente de Televisa dice, yo ya tengo contratos hechos para el fútbol y todo hasta el 2020, a lo que sea. Yo esas no los tocan. Esta parte me parece fundamental, el hecho de que hay que aceptar que estos actores van a seguir siendo fuertes, tienen que estar adentro, pero tienen que estar en situaciones totalmente diferentes para generar mayor competencia, ¿no? Aquí lo importante es el último poder en manos de quién está y debe estar en manos del país, es decir, del Estado. Eso es lo que tienen que hacer en la ley, ¿no? Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con ustedes sobre el tema de crecimiento económico, medidas que el gobierno de la República trata de impulsar después de este mal crecimiento del primer trimestre. Esto es Dinero y Poder. Ante el Consejo Coordinador Empresarial, el presidente Peña Nieto anunció 6 medidas para acelerar el crecimiento del país. Estas contemplan desde eliminar barreras a las exportaciones hasta la simplificación de las reglas de operación de programas sociales. Ahí está ese punto y por supuesto también el manejo de lo que sería, digamos, el efectivo, los dólares en la frontera. Parecería que por lo pronto hay un choque aquí, hay abiertamente una situación de diferencias que pues se han manejado muy políticamente, por decirlo así, muy amablemente, entre iniciativa privada y gobierno a raíz de la reforma fiscal. Una reforma fiscal que hoy vemos los datos y que, bueno, la recaudación ha superado cualquier tipo de expectativas en el primer trimestre del año. Hay quien diría, Macario no está de acuerdo, pero que pues ha sido precisamente esta extracción de recursos lo que pues también ha generado un bajo crecimiento. Alguien dice se le pasó la mano. Lo cierto es que el Consejo Coordinador Empresarial dice, señores, si vamos a querer crecer, tienes que modificar ciertas cosas y el gobierno de la República le dice, hasta aquí puedo modificar esto. Hay, sin duda alguna, de los 4 grandes motores de actividad de la economía mexicana, 2 están funcionando relativamente bien. El gasto del sector público, apoyados por esta recaudación importante, pues está creciendo el gasto programable a tasas del 13% en enero-abril, el gasto en infraestructura a tasas del 36%. Ese, digamos, va bien y pues la apuesta del gobierno es que ese gasto del sector público tarde que temprano va a afectar el crecimiento de manera positiva de la economía mexicana. Hasta ahorita no ha sido el caso y la verdad es que hay una discrepancia importante. El sector empresarial se queja muchísimo entre las cifras que reporta Hacienda, porque Hacienda en el momento en que le deposita a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte lo toma como gasto de vengado y dice que creció 30%, pero de aquí a que la Secretaría de Comunicaciones realiza específicamente el gasto, hay una lentitud y en buena parte el llamado del presidente es para agilizar este proceso. Es una de las medidas que yo creo que el sector empresarial debe aplaudir. El otro motor que está creciendo es el de las exportaciones y está vinculado desde el sector privado a una cuestión internacional, que es la economía de Estados Unidos va bien. Y los 2 que están mal es el consumo privado, que pues ya llevamos 3, 4 trimestres de manera consecutiva con un crecimiento increíblemente bajo, y la inversión privada, que desafortunadamente también ha tenido muy mal comportamiento durante los últimos 3 trimestres, incluyendo el primero de este año. ¿Cómo se van a reactivar esos 2 motores? Pues la apuesta un poco del gobierno es esa, que con el gasto del gobierno, que con menor inflación, pues va a generarse un mayor ingreso y desde luego una mayor masa salarial. El problema de fondo es que no es esta nueva reforma fiscal a la que te tienes que acostumbrar que vaya a cambiar las expectativas hacia adelante. La expectativa para que cambie es considerar esta como temporal y no como permanente, porque lo que se dio es un escalón a la baja importante en términos de consumo, que bueno, se va a revertir en el transcurso de mucho tiempo si cambias ciertas cosas. Si no las cambias, va a tomar todavía muchísimo más tiempo, desafortunadamente. Sí, hace algunos años coincidió aquí el cumpleaños de tu hija, y la felicitabas por sus 21 años. Ahora me toca a mí felicitar a mi hija por sus 21 años, bien, antes que se me olvide. Eso sí es importante. Y ahora vamos ¿qué tiene que ver con esto? Pero con las medidas para promover el crecimiento. No, aquí tenemos algo que es clave en términos del consumo, que acaba de comentar Ernesto, y que yo sigo sin entender bien de dónde viene esta caída en el consumo de los mexicanos. Y me puse a hacer numeritos, y lo que encuentro es que hay una caída muy significativa en términos de ingreso salarial. Ya lo hemos comentado aquí, Ernesto
lo ha comentado muchas veces, pero esta caída en el ingreso ocurre porque se nos está moviendo la población de ingresos más altos a ingresos más bajos, es decir, se están generando más empleos en niveles de ingreso muy bajos y pocos empleos en niveles de ingreso altos. Entonces, a la hora de hacer el promedio nacional o el ingreso mediano, viene cayendo y viene cayendo desde 2007, no es un fenómeno de apenas, pero esta caída continúa, no se ha detenido en absoluto, y a mí me parece que ahí es donde podemos encontrar la causa de este consumo deprimido más que en el tema fiscal, y creo que ahí valdría la pena tratar de entender por qué se nos cae de esta forma el ingreso salarial de los mexicanos. Una explicación posible, no tengo la respuesta clara todavía, pero una explicación posible es el tamaño de la economía informal y el nivel de ingreso en ella. En la economía informal, que son 2 de cada 3 mexicanos, el salario promedio está abajo de 2 salarios mínimos. En la economía formal el salario promedio está en 3,5 salarios mínimos. Es una diferencia muy significativa. Entonces, los empleos formales son los que permitirían que entráramos en una dinámica distinta. ¿Por qué no creamos empleos formales? Creo que esa es la pregunta que tendríamos que tratar de resolver. Las medidas que el gobierno en este momento propone son medidas para el corto plazo y no están mal, pero hacia el mediano plazo creo que la clave de la discusión es por qué no ha sido capaz la economía mexicana de generar más espacios formales. Y esa es la parte que creo que habría que discutir en algún momento, ¿no? Ahora, en términos de peso relativo, los 2 motores que no funcionan suman 70% de la demanda agregada, 70% del PIB, como lo quieras ver. Y los que sí están funcionando, que es el gasto del sector público y las exportaciones, suman 30%. Entonces, por más que tengas al 30% funcionando bien, si el 70% no te está jalando, pues aritméticamente no te da para tener una dinámica de crecimiento importante. Ahora, esto tiene que ver con la aprobación de las reformas o no, porque alguien diría, bueno, pues de todas maneras lo que está atorado no necesariamente está vinculado a las reformas, aunque estas pueden llegar a generar una expectativa en el futuro. En el lado del consumo ciertamente no, yo creo que a la gente ni se va a enterar ni nada, pero en el lado de la inversión sí. Y si hay algo que te detona la capacidad de crecimiento en el largo plazo, es lo que inviertes hoy. Y no solo eso, sino que se generan empleos específicamente en el área formal, que es a los que me refiero, es decir, los que realmente van a tener un impacto en consumo. Los otros empleos, los de la economía informal, su impacto en consumo es muy reducido. Una persona que tiene ingresos de 2 salarios mínimos, pues ahí la va llevando, pero eso no alcanza para que la economía crezca. Lo que necesitamos son los otros empleos que dependen de la inversión, y esa inversión va a ocurrir cuando las reglas sean más claras y cuando todo el mundo empiece a pensar que México puede ser un país exitoso. Esta segunda parte creo yo que ha estado creciendo mucho esta idea fuera del país. Recientemente veíamos los numeritos, ya estamos al nivel de riesgo país que tiene Chile, una economía que lleva 20 años creciendo y creciendo mucho más que nosotros, y de pronto los inversionistas creen que México puede ser más atractivo que Chile. Bueno, pues lo único que necesitamos es cumplirles, mano. Es cumplirles, y esto implica necesariamente garantías jurídicas. Es el problema de la legalidad. Ser consistente, si no desviarte, no puedes perder la estabilidad macroeconómica, ya tienes las reformas estructurales, ahora tienes que facilitar las cosas, ahora sí que para hacer buenos negocios en este país y generar crecimiento, empleo y buenas remuneraciones. Y el otro tema que está ahí es, por supuesto, una presión social. Por supuesto política, pero una presión social de sectores que de una o de otra manera han visto pues mermados sus ingresos, su calidad de vida por un crecimiento muy malo de los últimos años, y estarían pensando en la expectativa de que el país puede pues comenzar a crecer al 5%, así como así. Uno pensaría, no por ¿y cuándo se siente realmente el impacto? Cuando el ciudadano empieza a decir, tengo ahora más dinero o tengo la posibilidad de acceder a mejores servicios. Pues todos estos ciudadanos que están molestos porque la economía no crece, lo que tendrían que hacer es ir a arrear a los diputados y senadores de los partidos para que terminen el proceso de establecer reglas claras, y entonces empiece a llegar esta inversión. Nadie va a venir a meter un peso en Energía México hasta no ver claro cómo quedaron los papelitos. Y en materia de telecomunicaciones, que insisto, es el que jala la economía en todo el mundo ahora, pues no vamos a tener avances hasta que no estén esas leyes. Eso es importantísimo. Una vez logrado eso, yo creo que el efecto va a empezar a notarse con cierta rapidez, porque está, digamos, el campo tan seco que la poquita agua que le caiga va a permitir que esto crezca más rápido. Los números son bastante claros, Ezra. Invertimos aproximadamente 22% del PIB y eso nos da para crecer al 3%.
Cada vez que hemos invertido más del 22, cercano al 25, 26% del PIB, la economía mexicana crece más del 5%. El problema es que ha pasado 2 veces en los últimos 30 años. Necesitamos generar una inversión consistente por arriba de 25 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso pues lo da la confianza y lo dan una serie de factores, incluyendo la inseguridad. De eso que no nos quede ninguna duda. Ahí está ese punto. Y finalmente, el hecho de que a partir del próximo año, o sea, este periodo entre junio de este año y enero del año entrante, con crecimientos mayores o menores, te va a definir claramente si esta apuesta funciona. Si para enero del año entrante no tienes mayor crecimiento o de una o de otra manera las cosas no funcionan, se te estará cayendo totalmente la gran apuesta de México o el momento mexicano, como se dice, ¿no? A lo mejor, pero tenemos 2 ventajas. Una es que por pura estadística vamos a estar creciendo, porque vamos a comparar contra un momento más bajo. Más bajo. Por pura Entonces vas a crecer. ganamos. Y la otra es que, reitero, una vez aprobadas las reformas, va a empezar a llegar inversión y va a empezar a hacerse realidad lo que mucha gente piensa sobre México. Y esto es un círculo vicioso cuando están mal y virtuoso cuando va bien. Entonces, yo creo que nos podemos mover para allá. Y ese es un punto fundamental. Las expectativas del sector empresarial juegan un punto dramático para revertir precisamente esta historia de declive. Lo que hemos visto es que de enero a abril, los últimos datos correspondientes a mayo son muy malos en términos de expectativas empresariales, cayendo consistentemente, y a partir de la aprobación de las reformas, muy probablemente se den un brinco. Beto Cervera Majaro Esquetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha aquí todos los jueves en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.